Hola, muy buenos días, bienvenido a clase de matemática. Hoy día vamos con una clase de funciones lineales. Hoy día prácticamente vamos a ver lo que es la definición de funciones lineales y brevemente a identificar cuál es una función y qué es lo que es una función. ¿Ya? En la próxima clase ya nos meteremos con ejercicios en sí. Vamos entonces. La definición de una función dice así. Definición. Sea A y B conjuntos no vacíos. Una función de A en B es una relación que asigna a cada elemento X del conjunto A uno y solo un elemento del conjunto B. Esto es importantísimo, ¿ya? Dice que del conjunto A, uno y solo un elemento y del conjunto B. Es decir, un elemento de A no puede tener dos en B, ¿ya? Y eso lo vamos a ver de inmediato. Entonces, ¿qué ocurre? De que se lee, esto es una función, ¿ya? Una función de A en B, y donde tengo un conjunto, este es el típico dibujo que te enseñan en el colegio, este es un conjunto, el conjunto 1, 2, 3, 4, y B es otro conjunto, 2, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que es una función? Bueno, una función es como una máquina, en donde yo tomo el número 1, lo meto a esta máquina y me va a dar como resultado el número 2, ¿ya? Entonces, esto generalmente se va a escribir en una tabla de la siguiente manera. Por ejemplo, 1, la función 1, es decir, f de 1, me va a dar como resultado un valor en y. Y eso va a ser 2. Después yo digo, ok, el valor 2 de x, f de 2, es igual a 4. La función, el valor 3 de x me da f de 3 es igual a 6. Entonces tú ya te puedes imaginar qué es lo que está haciendo nuestra máquina, que es la función. Si te das cuenta, está duplicando el número. Yo le introduzco un número, por ejemplo, ahora voy a poner el número 4 y al pasarlo por la función me va a dar el número 8. Y esto uno lo puede representar en el plano cartesiano y lo puede graficar. Entonces uno dice, para x igual 1, uno dice ya, ok, x1, y dice que es 2. Entonces vamos a marcarlo aquí. Ahí está, x1, y2. Esto se transforma en par ordenados. Estos son un par ordenado, x1, y2. Para x igual 2, y es igual a 4. Vamos a poner los números restantes acá, 4, 5, 6. Lo vamos a hacer solamente hasta 6, porque te tengo que mostrar algo. Y después uno dice, para x igual a 3, y es igual a 6. Entonces 3 y uno sube acá buscando el 6. Y justo ahí en ese punto. ¿Qué ocurre? Aquí me quedé sin plano cartesiano. Me faltó poner el 8. Pero no es necesario. Porque una función lineal justamente tiene cierta particularidad. Y una de las particularidades que tiene es que uno, teniendo puntos, puede justamente hacer proyecciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo tengo... Ahí están, los tres puntitos ya están unidos. Uno puede hacer proyecciones. Y puede decir, ok, yo voy a proyectar esta función hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Eso es la particularidad de una función lineal. De hecho, muchos procesos físicos, químicos, biológicos, sociales se describen a través de funciones y así de esa forma pueden hacer proyecciones. ¿Ya? Por ejemplo, con el COVID. Pero en ese caso no es una proyección lineal, es distinta. Ya es parabólica, en ese caso es exponencial o hasta incluso logarítmica. Pero eso lo veremos en próximas clases. Entonces, la función lineal, en este caso yo la dibujé con 3 puntitos, pero me permite hacer proyecciones. Y tú has escuchado de repente que existen tipos de funciones, funciones lineales, funciones afín. En este caso, esto vendría siendo catalogado como una función lineal y sería de la siguiente forma. F de x va a ser igual a 2x y también se puede escribir como y es igual a 2x. ¿Por qué? Porque si te diste cuenta, mira, vamos a evaluarlo, si te diste cuenta, yo si quiero encontrar el valor de y para x, ya para x igual ¿cuánto? Igual 2, yo diría 2 por 2. El x lo voy a evaluar en 2 y y me da justamente 4. Y eso fue lo que ocurrió. Para x igual 2, y vale 4. Y eso es lo que yo te comentaba acá al lado izquierdo, que se escribe así. Cuando uno lo evalúa, uno dice f de 2, en este caso estaba dando la respuesta yo. F de 2 por, y en x lo evalúo como el número 2, porque estoy diciendo de que el x que está acá adentro va a ser el 2. ¿Ya? En este caso esto sería una función lineal, ¿ya? Totalmente lineal, donde tiene una pendiente ya determinada, y te voy a explicar lo que es la pendiente también. Y también nosotros tenemos que saber que existen dos tipos de función. En este caso, bueno, existen más. Hay una que se llama función afín. Ya, función afín. ¿Qué es lo que es una función afín? Bueno, una función afín es simplemente una función que no pasa por el cero.
¿ya? Porque si tú te diste cuenta, esta función lineal pasaba por el 0. Una función afín no pasa por el 0. Y es del tipo m por x más n, donde m es la pendiente y n es el punto de intersección con el eje y. Pero eso lo vamos a ver en una próxima clase. Y en este caso nosotros hicimos una función lineal, ya una función lineal, simplemente lineal, en el cual lo que estábamos viendo acá arriba es del tipo f de x de m por x, ¿ya? No tiene un n porque no pasa por el porque pasa por el punto de intersección. Ya en este caso no existe un n porque pasa por el punto de intersección, y eso lo vamos a ver en las próximas clases. Ya el día de mañana voy a hacer otro video sobre esto, donde justamente voy a explicar en detalle aquello. Ya, entonces vamos a tener una función lineal y una función afín. En este caso hicimos una función lineal donde simplemente tomaba la función tomaba un número del conjunto A, le hacía un proceso y me entregaba un número al conjunto B. Y nos dimos cuenta lo que único que hacía esa función era duplicar, ¿ya? Pero existen otras cosas a considerar, que son lo siguiente. Por ejemplo, una cosa es el dominio, que lo tengo acá, ahí está, dominio. Y la otra cosa es el recorrido. Y generalmente a nosotros nos preguntan, oye, el dominio, el recorrido. Dominio, dice así, es el conjunto de todos los valores A para los cuales está definida la función. Se denota dominio de f, dom f. Ya es importante, esto se escribe así como dom f, dominio de f, conjunto de las preimágenes. Y el dominio está asociado a los valores A, es decir, el dominio, si pertenece al conjunto A, entonces pertenece a los X, ya a la recta X, porque son los valores que yo voy a meter acá, adentro, en el X. Ese es el dominio de la función. Y después dice el recorrido de la función. Es el conjunto de todos los valores que toman la variable dependiente Y, y se denota recorrido de f, conjuntos de la imagen. También esto se le llama imagen. Estos son la preimagen y esta es la imagen. Entonces el recorrido de la función vendrían siendo los y, ¿ya? La letra Y. Y también se le conoce como imagen. Entonces tengo una preimagen y una imagen. No es tan difícil aprendérselo en ese sentido de la preimagen e imagen, porque yo ingreso una preimagen, que es un valor, y la función me va a entregar como resultado una imagen, que es el valor en el eje Y. Dominio y recorrido. Y finalmente vamos a hacer unos ejercicios simplemente de identificar cuáles son funciones y cuáles no son funciones, ¿ya? Y para eso tenemos que recordar lo que dije acá arriba. Fíjate bien. Dice de que para que sea una función, de que a cada elemento del conjunto X del conjunto A dice así. Una función A y B es una relación que asigna a cada elemento del X del conjunto A 1 y solo un elemento del conjunto B. 1 y solo un elemento del conjunto B. Es decir, en pocas palabras, eso también de repente les cuesta entenderlo a ustedes mucho. Lo que me están diciendo es que para X existe solamente un Y, ¿ya? Para un X existe solamente un Y. No pueden haber dos Y para el mismo X, ¿ya? Si yo te digo, ok, X, y te digo dos Y distintos, entonces esto estaría mal. Ya, está mal. No corresponde. Voy a hacerle una cruz roja. Entonces, dado los siguientes gráficos, indique si es o no funciona el intervalo AB. Okay, vamos al primero. AB es lineal. Para cada X existe un Y. No tengo, por ejemplo, dos Y para un X, así que es correcto. Ya es función. En este caso también es una función media cuadrática, podríamos decir. Bueno, realmente no sabemos, es un segmento, así que no podríamos decir si es cuadrática. Puede ser una función hasta trigonometría. Así que sí es función. Pero fíjate bien acá. Para un valor de, supongamos que yo tomo este valor de X, ¿ya? Tiene un valor en Y y tiene otro valor en Y. Es decir, un mismo valor de X tiene dos posibles valores en Y, lo cual no es correcto, ¿ya? En este caso que tenemos acá, sí, es una función, en este caso lineal. Y en este caso siguiente, te das cuenta que la función es una línea totalmente, como siempre lo podríamos decir, vertical. Es una línea totalmente vertical porque me dice ahí que tiene un ángulo 90 grados. Y para el mismo valor de X tiene infinito, ¿cierto? Sigue hacia arriba valores de Y. Por lo tanto, tampoco es una función, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos identificar qué cosa es una función y qué cosa no es una función. Y como vimos acá, estuvimos viendo las características de la función. Si bien no entramos mucho con el cálculo,
es importante entender qué es una función para empezar a ver el cálculo. En la próxima clase voy a hacer ejercicios de funciones lineales y funciones afines. Vamos a evaluarla, vamos a identificar dominio recorrido, entre otras cosas. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.